Queremos agradecer su asistencia en un contexto tan difícil, tan complicado como el actual. Además, destacar el estoicismo de algunas caras que ya resultan conocidas de otras sesiones de este Congreso. También me gustaría agradecer su presencia a las ponentes que hoy nos acompañan. Marina Subirats, a la que saludamos desde Madrid, Marian Martínez Bascuñán y Rita Maestre, quienes, a pesar de las adversas circunstancias, han colaborado y han apoyado este proyecto, haciendo que finalmente esta conferencia sea posible. Asimismo, queremos agradecer al Círculo de Bellas Artes y a su director, Valerio, el habernos cedido este espacio y el continuo soporte y apoyo que hemos tenido durante todo este proceso. En último lugar, me gustaría agradecer a mis compañeros de organización todo el trabajo y el esfuerzo que han puesto en esta preparación. El primero de los congresos, bueno, les pido, si no tienen, no sé si se me escucha, si tienen problema de audio, cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Este año, como decía, hemos preparado 2 congresos. El primero de ellos no llegó a celebrarse, todos conocemos las circunstancias, el porqué, en abril. Sin embargo, hemos conseguido reponernos y desarrollar en el marco de esta nueva normalidad, con notable éxito, el Congreso y hablar de la feminización del poder. En esta mesa nos referiremos a la que históricamente es, a nuestro juicio, la gran ruptura social de nuestra época. Hablamos de la desigualdad de género en el espacio público. El problema de la subordinación de la mujer al paterfamilias, ya sea en la figura de un hombre, marido o padre, se trata en definitiva de un problema de poder. Hablaremos del modo en que los movimientos feministas, un plural que quiero destacar, pues el feminismo conforma una unidad poliédrica. Pensemos en las feministas materialistas, las poscoloniales o aquellas pensadoras de la diferencia sexual, han desarrollado la cuestión del poder como algo fundamental y esencial. El poder puede ser definido de múltiples maneras. Tenemos desde Aristóteles hasta Foucault, Maquiavelo, Mas, Weber, todos ellos que han entendido el poder como una forma de dominación sobre algo, sobre otro, sobre alguien. En definitiva, lo que se ha tratado históricamente es la cuestión de cómo los poderosos aseguran esa supremacía, esa subordinación de aquellos sobre los que actúan. Frente a esta obediencia voluntaria por parte de aquellos a quienes dominan, las feministas en la segunda ola, en los años 70, tomaron la elección de una terminología que hoy en día nos resulta a todos familiar. El patriarcado no es algo baladí. Sabemos que el lenguaje acaba creando realidad y, finalmente, el hecho de que estas mujeres alzaran la voz en una sociedad dominada completamente por el varón, en su fondo y en sus formas, marca un hito en esta era. Es precisamente ese alzamiento, ese despertar de la voz dormida, el que ha propiciado nuevas formas de entendernos a nosotras mismas y a la sociedad en su conjunto. La lectura del pasado aporta múltiples ejemplos sobre ello y condiciona significativamente cómo podemos organizar o imaginar nuestro presente. Un ejemplo obvio es la Odisea, texto fundamental y fundacional de nuestra cultura, en la cual Telémaco le dice a su madre Penélope: mujer, dedíquese a sus tareas. No solo se produce una inversión de esa estructura lógica de poder, padre o madre, hijo, sino que además se asocia una esfera privada, particular, íntima, al ámbito de la mujer, que queda relegada completamente del espacio público. Un patrón que se repetirá en las asambleístas de Aristófanes o en la Metamorfosis de Ovidio, llegando a esta crueldad absoluta en la cual Io es silenciada para evitar y para ocultar los delirios de Zeus que la está acosando de manera sexual. Nosotras trataremos de deconstruir este concepto y, para ello, haremos uso de una noción de poder vinculada a la libertad. A todos nos sonará un término ampliamente aceptado en la actualidad: empoderamiento. Un término que aparta la dimensión de conflicto, ese juego de suma cero en el que unos pierden para que otros puedan ganar. A este respecto, haremos un repaso por una corriente de nuevas estudiosas en femenino. Nos referimos a autoras como Nussbaum, Young, Allen, de las cuales nuestras ponentes saben largo y tendido. Dejando de lado este poder sobre el otro, que siempre tiene rostro de mujer, exploraremos otras formas. Frente a la dominación, como decía, nos vincularemos una perspectiva del poder como libertad. Para ello contaremos con un referente histórico en la lucha por la educación en igualdad. Me estoy refiriendo a Marina Subirats, que nos acompaña desde Barcelona por videollamada, a la que saludamos calurosamente desde Madrid. Marina Subirats
y me permitirán que a los currículums me refiera prácticamente citando este guión que tengo preparado porque son largamente extensos. Marina fue directora del Instituto de la Mujer entre 1993 y 1996. Presidió la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea, de la que fue miembro en este mismo periodo. Con posterioridad, ha ocupado diversos cargos en el Ayuntamiento de Barcelona. Asimismo, ha desarrollado una amplia labor investigadora con estancias en Berkeley, Londres o París, en el campo de la sociología de la mujer y también de la gestión y la educación. Ha publicado numerosos libros, entre los que destaco Forjar un hombre, moldear una mujer y La coeducación. Como decía, una apuesta por la libertad. La otra forma de poder que trataremos esta tarde es el afidamento o poder con. Esto es, la autoridad femenina entre mujeres que se encomiendan las unas a las otras, reconociéndose como semejantes, capaces e iguales. Esta práctica tiene un marcado carácter político, creando un marco colectivo que no solo evita la subordinación en el ámbito público, sino que además se trasladará y tendrá sus efectos significativos en la esfera privada. Una suerte de justicia distributiva, ejemplificando aquello de lo personal es político, como señalaba Simone de Beauvoir. Para ello, exploraremos las raíces de la filosofía política, que hace visibles las injusticias sobre grupos políticamente marginados. Nos centraremos en la mujer, aunque no olvidaremos la íntima relación que tiene ese triángulo mujer, clase, etnia, grupos que quedan completamente desprotegidos por razones como estas. A este respecto, me gustaría destacar el trabajo de Marian Martínez Bascuñán, autora de Género, Emancipación y Diferencia, libro que ha desarrollado por primera vez en castellano el pensamiento de Iris Marion Young. Esta autora habla sobre la necesidad de un espacio público heterogéneo. También pondremos de relieve el papel de las redes sociales en este alzamiento de voz colectivo. Marian Martínez Bascuñán, jurista y politóloga, es profesora en la Universidad Autónoma y especialista en teoría política y pensamiento feminista. Finalizó sus estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París, siendo investigadora visitante en las universidades de Chicago y Columbia. Ha escrito numerosos artículos académicos en revistas de prestigio internacional como Journal World Political Science y desde junio de 2018 es directora de opinión del diario El País. En último lugar, nos acercaremos al ámbito de la praxis de la mano de Rita Maestre. Rita es licenciada en Ciencias Políticas y en la Administración, con un posgrado en Política, en Economía Internacional, Política y Activista. Entre 2015 y 2019 desempeñó las funciones de portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y fue coordinadora de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. En la actualidad ejerce la portavocía de Más Madrid y, a su vez, se encarga de la Comisión Especial de Vigilancia y Contratación y Vocal de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Asumiendo este compromiso de visibilizar las distintas formas de machismo y subordinación presentes en la sociedad, Rita aceptó la invitación a esta mesa. Un altavoz institucional en el que proponemos una crítica constructiva, proponiendo un modelo alternativo al actual, en el que el poder, como decimos, se configura en las formas y en el fondo de una manera alternativa a la masculina, que hoy día sigue predominando. Hay una correlación entre las voces y las actuaciones de los hombres y la autoridad política y social, con el objetivo de actualizar el contrato social, que hoy día se muestra obsoleto, y revertir el desequilibrio de poderes presente en nuestra sociedad. Exponemos la feminización del poder y apostamos por esos movimientos femeninos como capaces de articular un proyecto político de sociedad que agrupa su conjunto y sea inclusivo y transversal. Tras esta introducción, le cedo la palabra a Marina Subirats. Muchas gracias por colaborar con nosotras. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y, por supuesto, me hubiera encantado acompañaros hoy, poder estar en esta sala con vosotras en Madrid y conocer personalmente pues, a Marian, a Rita y a todas las demás y a todos los demás que están aquí. No lo hice porque, bueno, creo que verdaderamente nos están aconsejando no movernos tanto y entonces, pues por el momento, esta será la situación en la que podemos conocernos. Bien, por cierto, una cosa, hace un momento se ha cortado el internet por razones desconocidas, generalmente. Espero que funcione todo. Si en algún momento se cortara, pues bueno, intentaremos solucionarlo. Espero que no, porque es insólito, pero en fin, como acaba de ocurrir, pues podría ocurrir. Bien, vayamos al tema.
Mira, el tema de mujeres y poder a mí me parece interesantísimo. Casi diría que hoy es el tema central que debemos discutir en el feminismo y sobre el que tenemos que avanzar. Porque muchos de los temas que nos preocupan y que están sobre la mesa están en gran parte relacionados con el tema del poder y de qué podemos hacer las mujeres en la medida en que vamos llegando a posiciones de poder. Entonces esto, la manera de entender el poder y el qué podemos hacer con él y para qué queremos poder, todo esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En todos los movimientos sociales, el feminismo por supuesto, pues a medida que pasa el tiempo y se consiguen cosas, los objetivos van variando, no los objetivos últimos lejanos, pero sí, digamos, el objetivo último que es la igualdad de las personas, de los géneros, de los sexos, etc. Todo esto sigue ahí, pero, digamos, lo que como metas inmediatas van cambiando. Y entonces el feminismo ha cambiado y yo, pues como pertenezco a la generación que empezó, digamos, que empezó en el feminismo en los años 70, lo que se ha llamado la segunda ola, pues ya tengo una trayectoria suficiente como para haber visto este cambio. Y es de esto de lo que os quería hablar. Cuando empezamos en los años 70 con las reivindicaciones feministas, el tema del poder casi no aparecía. La reivindicación era lo que llamábamos entonces la igualdad, significaba que las mujeres pudiéramos acceder a todo lo que accederían los hombres y que nos había estado vetado, de una u otra forma, sea por ley, sea por costumbre, por lo que fuera. Es decir, donde nosotros no podíamos acceder. Esta era la reivindicación. Y la lucha era poder estar en estos sitios. Entonces, todo el esfuerzo pues, fue precisamente en el tema del poder, hay otros frentes, pero en el tema del poder la cuestión era precisamente ver cómo promocionábamos mujeres para que pudieran ser alcaldesas, para que pudieran dirigir empresas, para que pudieran ser catedráticas, entrar a la universidad y ser rectoras. Y todo esto era muy difícil. Incluso si vemos, pues, por ejemplo, lo que pasó en el 77 con las primeras elecciones democráticas en España, pues había poquísimas mujeres en el Congreso. Entraron poquísimas y solo, creo que fueron un 6%, pero son algunas porque eran emblemáticas, ¿no? Y en las fotos casi ni siquiera aparecieron. Bien, todo esto fue haciendo camino. Muy lentamente las mujeres fueron entrando a puestos de poder. Y evidentemente hoy no hemos llegado a la paridad. Sabéis que el término paridad implica que en todas las situaciones haya un máximo de 60% de personas de un sexo, digamos, ostentando cargos de poder, y un mínimo de 40% del otro sexo, sean hombres o mujeres en ambos casos, ¿no? Esto lo consideramos la paridad. 50% pues, a veces podría ser difícil de mantener exactamente, pero digamos que esté dentro de un ámbito que se parezca mucho a este equilibrio. Estamos lejos de esto todavía, tanto en el poder político como en el poder económico, como en las empresas, como incluso en el poder intelectual. Cuando vemos pues, cuántas rectores hay en las universidades españolas, son todavía una minoría muy exigua, de modo que estamos todavía lejos. Pero hemos ido haciendo el camino de entrar en posiciones de poder. Y al entrar en posiciones de poder hemos hecho una experiencia. Y ahí os lo puedo decir en términos propios porque he estado en un par de cargos políticos, en el Instituto de la Mujer, como os he dicho, en el Ayuntamiento de Barcelona, y entonces he podido hacer la experiencia de qué significaba para una mujer entrar en estas posiciones. El Instituto de la Mujer menos, porque es una institución muy especial, entonces, digamos, la mayoría son mujeres, está regida por mujeres, etc. Por lo tanto, esta experiencia era menos difícil. Pero en el Ayuntamiento de Barcelona sí que pude constatar lo siguiente. El poder no es neutro. El poder en sí
posiblemente lo podría ser, pero digamos la manera como se ejerce un poder, las reglas que hoy tienen el poder, que dominan los marcos en los que se ejerce el poder, son androcéntricos. Son marcos androcéntricos. Supongo que sabéis qué significa androcéntrico, ¿no? Que han sido, pues, como hablamos de etnocéntrico, por ejemplo, pues porque somos los blancos, las blancas, los que decidimos sobre qué es lo bueno, cuál es la jerarquía, cuál es el modelo, etc. Y esto ya, sí, casi sin preguntarlo, como algo natural. Bueno, pues en el caso del androcentrismo es exactamente lo mismo respecto de los hombres. Los hombres han configurado las instancias de poder, lo ejercen a su manera, de acuerdo con sus deseos, sus necesidades y sus capacidades y sus objetivos. Y por lo tanto, las mujeres cuando entramos allí nos encontramos con que o nos adaptamos o somos rechazadas o ninguneadas. No rechazadas, porque pues, por la lucha de los partidos, el Partido Socialista en esto se distinguió por forzar el que hubiera mujeres en sus candidaturas, etc. Bueno, hemos ido siendo admitidas, pero luego en la práctica, por ejemplo, pues te encuentras con que a la que hay que nombrar cargos por dar responsabilidades se van dando a los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque el que tiene que dar los cargos es un hombre y entonces sin darse cuenta está lo que se llama la cooptación, es decir, como cuando necesitas colaboradores y entonces piensas en tus amigos o en tus amigas y no en el mundo en general o en la gente en general. Y vas llamando a quien conoces y de quien te fías. Entonces los hombres se fían de los hombres, tienen mayor familiaridad entre ellos, etc. Más allá de esto, y esto es una experiencia personal, claro, la manera de ejercer el poder. Yo en el momento en que estaba en uno de estos cargos, pues bueno, fue muy bien recibida, la persona que me había precedido era una persona muy dura, muy autoritaria, y bueno, no soy así. Entonces, la gente que trabajaba conmigo, mi equipo, pues estaba súper contento porque era amable, consultaba, discutíamos las cosas, pero un buen día me di cuenta de que se estaban tomando decisiones que no se me consultaban y que eran decisiones importantísimas y que se me presentaban como hechas. ¿Por qué? Porque como Marina no va a decir nada, como Marina no se enfada, como Marina no nos riñe, y entonces tuve que tomar una actitud masculina. Es decir, si vuelve a suceder esto, te corto el cuello. Y decirlo con muy mala leche, porque si no, ni siquiera se lo hubieran creído. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque alguien que está acostumbrado a relaciones de poder de este estilo, cuando se encuentra con una manera de hacer distinta, pues resulta que no comprende este código y piensa que puede hacer lo que le da la gana. Es decir, las mujeres cuando accedemos a posiciones de poder, en cierto modo hemos tenido que masculinizarnos. Entendiendo por masculinizarnos, mimetizar las normas que se entienden en el poder, porque si no, podemos tener autoridad, podemos tener el cargo, pero nos ningunean y nuestro poder no es efectivo, ¿entendéis? Entonces, claro, esto representa un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces significa que si las mujeres accedemos al poder para mimetizar las formas de poder que han ejercido los hombres, nada va a cambiar. Vamos a hacer lo mismo que han hecho ellos. Claro que tenemos derecho. Sí, tenemos derecho porque somos personas, pagamos impuestos, somos ciudadanas, por supuesto. Pero claro, el objetivo, no digo de todas las mujeres porque no todas somos iguales, por supuesto, pero digamos el objetivo del feminismo, y hoy de muchas mujeres que se consideran feministas, no es seguir exactamente con las formas de poder que han ejercido los hombres. Sobre todo porque cuando ya empezamos a tener el poder y a estar en las instituciones, empezamos a ver que fallan por muchos lados, que hay muchas cosas que no están bien, que no nos gustan. Claro, mientras no teníamos nada de poder, no lo cuestionábamos estas formas, porque era, bueno, el alcalde, pues él sabrá. Pero en cuanto ya empezamos a ser concejadas, vemos de cerca al alcalde, vemos sus maneras de razonar y a lo mejor pensamos que no son las más correctas. Por ejemplo, en las formas de poder masculino hay algunas cosas que son muy claras.
se ejerce el poder en este momento, digamos que se priorizan las cuestiones económicas sobre las cuestiones de la vida. Y esto el feminismo ha empezado a denunciarlo, pero sigue siendo así en gran parte. Como algo natural. Bueno, si no hay dinero, si el capital no hace beneficios, pues todo irá mal, seremos pobres. Entonces esto es lo primero. Y lo demás son daños colaterales. ¿Entendéis? Estamos viviendo este proceso justamente en esta pandemia, ¿no? El balanceo entre el objetivo preservar la vida o preservar la economía. Pero no solo es esto, hay otras cosas. Por ejemplo, pues la competición. O sea, muchas veces lo que hacen los hombres en el poder no es absolutamente pensar en qué es lo mejor para la gente, sino en cómo puedo cargarme a mi contrario. Y esto también lo estamos viendo cada día hoy en España. Tenemos una experiencia, digamos, totalmente excesiva de esta cuestión. ¿Por qué? Porque en los niños ya insertamos la necesidad de competir, de medirse entre ellos y la necesidad de ganar y de aplastar, al contrario, si puede. Entonces esto se prolonga luego en la vida adulta. Y esto es algo que las mujeres estamos mimetizando cuando entramos al poder, porque si no, como os he dicho, nos ningunean. Pero esto nos lleva a ejercer el mismo tipo de política que han ejercido los hombres. Entonces la gran cuestión es, bueno, ¿qué pasará? ¿Que el acceso al poder va a implicar que las mujeres nos masculinizamos, entendido masculinizarse en el sentido de mimetizar los objetivos y las formas de los hombres? ¿O las mujeres vamos a aportar otro tipo de política complementaria? No digo a sustituir, porque muchas de las cosas que han hecho los hombres las han hecho bien, y de ellos hemos aprendido muchas cosas. Esto es así, porque durante muchos años las mujeres estaban excluidas del saber, estaban excluidas del poder. Entonces, bueno, los hombres han constituido el mundo público y nosotras hemos aprendido todo esto. Pero ahora necesita ser complementado con una visión de las mujeres. No digo de todas las mujeres, porque entonces me diréis, bueno, y la Thatcher. Y no doy otros ejemplos que tenéis más cercanos porque ya sabemos excesivamente cuáles son, ¿no? Cómo hay mujeres que se comportan como se comportan, etc. Por supuesto, por supuesto. Tener ovarios no justifica nada, no implica nada desde el punto de vista de cuál será tu política, de cuáles son tus objetivos, de cómo vas a actuar. No es el tener ovarios, es la mentalidad feminista en este caso. Y entonces lo que sí me parece claro es que las feministas aportamos otro tipo de visión del mundo. Y esto hoy se está poniendo de relieve, por ejemplo, en las cosas que están haciendo las mujeres economistas feministas, que hacen esta contraposición entre capital y vida y digamos, la defensa de la vida como algo necesario. Se está poniendo de relieve en muchísimos órdenes de cosas en que las mujeres aportamos. No solo esto, sino que hoy yo considero, y esto no me da tiempo a explicar por qué, pero considero que hoy casi el que las mujeres tengamos poder, que las feministas podamos insertar en la política y en el saber y en la economía muchos de nuestros puntos de vista, es casi el único recurso que tiene hoy la humanidad para no caer en un desastre total. Me estoy refiriendo a los peligros que tenemos enfrente con el cambio climático y con tantas cosas que vemos que ha habido mayor interés en destruir que en construirlo que en mantener. Y esta idea de mantener y mantener la vida es una idea que las mujeres aportamos, no porque seamos mejores de por esencia, sino porque ha sido la educación y el mandato que hemos tenido durante milenios y por lo tanto lo tenemos más en la cabeza, más como nuestro. Todo esto tiene que ver con la educación, pero ahí no entro porque no es el momento. Entonces, en este sentido, claro, al principio pensábamos que esta mimetización de las formas masculinas era porque todavía éramos muy pocas mujeres y cuando eres muy pocas tienes muy poca fuerza para cambiar las cosas. Poco a poco han ido entrando más mujeres y vemos que no está tan claro, no está tan claro. Claro,
digamos, si vamos a algo más general, enseguida voy terminando, a partir del 95, en el Congreso de Beijing, en el cual pues, tuve el honor de participar muy en el centro, porque la etapa en la que yo estaba en el Instituto de la Mujer, se puso precisamente en el centro la cuestión de lo que llamamos empoderamiento, una palabra que hubiéramos podido, intentamos encontrar otra palabra menos desagradable en castellano, pero en cuanto nos dimos cuenta América Latina la había adoptado, entonces ya no había remedio. Por lo tanto, bueno, el empoderamiento. Y a partir de ahí las mujeres nos hemos empoderado, pero nos vamos empoderando, todas y además en el mundo con diferencias enormes, como sabemos. Pero fijaos, el peligro es empoderarse quiere decir masculinizarse. Como el modelo de poder, de ejercer el poder ha sido un modelo masculino, a medida que nos empoderemos, este empoderamiento va a significar imitar lo que han hecho los hombres o va a significar poner otros objetivos para que podamos restablecer por lo menos un equilibrio respecto, digamos, de lo que han sido las formas de ejercer el poder masculino. Que vayan a otros tipos de cosas que, por lo que yo veo, pasan sobre todo por las tareas de cuidado, como estamos viendo que se pone de relieve en todo el pensamiento feminista actual, las tareas de cuidado, no entendidas solo en términos domésticos, sino entendidas como tareas de cuidado de la vida en el mundo, lo cual quiere decir también el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas, incluso el cuidado de toda la naturaleza. Para mí este es el objetivo. Falta saber cómo eran las cosas. Si, digamos, el poder va a contaminar a las mujeres de modo que actuemos como hombres, o las mujeres vamos a contaminar el poder de modo que el poder se feminice. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por tu conferencia, por esta llamada. Y bueno, Marina se quedará con nosotros hasta el final de esta charla. Formará parte también del coloquio posterior, de nuestra mesa de debate. Pero en esta ocasión, ahora le cedo la palabra. Es el turno de Marian Martínez Bascuñán. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer la... ¿Se me oye? Sí. No sé si está puesto. Sí, se me oye, ¿no? Bien. Quiero agradecer la invitación. Para mí es un auténtico placer y un honor estar aquí en este coloquio y estar rodeada de, bueno, pues por un lado de Marina Subirats, a la que admiro profundamente, y también a Rita Maestre, a la que sigo y también admiro. El tema creo que no puede ser más atractivo, no solamente para el feminismo, sino también para una politóloga como soy, porque es verdad que el objeto político por excelencia de la ciencia política es precisamente el poder, ¿no? Tradicionalmente el feminismo ha bebido de enfoques Foucaultianos para explicar de qué manera esas prácticas de abuso se estaban produciendo sobre las mujeres, aunque también ha tomado importantes ideas de enfoques marxistas para hablar precisamente de cómo la forma en la que o la manera en la que se invisibilizan determinadas prácticas las hace ser todavía más eficaces, ¿no? O sea, que correspondería de alguna manera con la idea de la función ideológica o cómo define Marx la ideología. No hay poder más eficaz que el que es invisible
y de esta manera lo que el feminismo ha hecho históricamente ha sido poner de manifiesto esa invisibilidad ejercida por prácticas de abuso que cuando han salido a la luz, bueno, pues hemos podido comprobar de qué manera estaban subordinando el acceso a puestos de poder, a cargos relevantes, a la visibilidad a mujeres, ¿no? Yo me gustaría centrarme, porque la exposición de Marina ha sido muy completa, muy exhaustiva, y supongo que la de Rita, pero no lo sé, será también partiendo de su propia experiencia. Lo había planteado como el debate que viene surgiendo desde hace algunos años, sobre todo desde la aparición del movimiento Me Too y lo que se ha venido a denominar pues la cuarta ola. Yo creo que la cuarta ola está profundamente vinculada con esta idea, con el poder, y que por fin de alguna manera sí que consigue que el poder se establezca en el centro del debate, se deje de destabilizar, se destabilice de alguna manera la idea del poder y se hable abiertamente de todo esto que Marina ha hablado anteriormente. Si las mujeres para ejercer poder tenemos que convertirnos o tenemos que adaptarnos a estructuras masculinas o a usos masculinos del poder, o podemos llevar algo que no es para nada innato, sino que forma parte de esa socialización de género a esos espacios, ¿no? Yo no tengo la respuesta, pero sí que quiero adelantar que tengo muchísimo respeto también por las mujeres a las que se las acusa de haberse masculinizado ejerciendo el poder cuando llegan a determinados puestos de poder, porque creo que es enormemente difícil en un momento en el que todavía esas estructuras son tremendamente patriarcales ejercer poder, y no las juzgaría muy severamente porque creo que tienen un mérito extraordinario solamente habiendo llegado a esas posiciones, ¿no? Hablaba antes del Me Too, de la importancia que supuso el Me Too como movimiento. Subrayo esta idea de movimiento, porque tuvo la capacidad también de representar un momento que va con la acústica emocional de este último tiempo, que tiene que ver con la ira, pero también con la esperanza, y que no es más que la punta del iceberg de algo que estaba ahí latente y que ha tomó esa iniciativa del Me Too como válvula de escape, como vehículo que trasladó de alguna manera, yo creo, algo más profundo y acumulado a lo largo de un periodo de tiempo, que por fin pues se trasladó, como decía anteriormente, al centro de la discusión política y que puso en el centro el tema del poder. En ese momento hubo muchísimas reacciones, se habló de puritanismo, yo recuerdo también en Francia el famoso manifiesto de Deneuve. Yo aquí recordaría, por ejemplo, la enorme convulsión que supuso en un país como Francia que una aspirante a presidente de la República como Strauss-Kahn viera truncada su carrera por la denuncia de una mujer negra y limpiadora en un hotel. Es decir, que esto pudo suceder en un país con una cultura democrática que había interiorizado esa igualdad en Estados Unidos como un Estado social, sin un pasado aristocrático, tal y como nos describió Tocqueville en La democracia en América, y en ese sentido, cuando se establecía esa comparación del puritanismo norteamericano, yo me hacía esta reflexión, ¿no? Si algo así habría podido suceder aquí en Europa, si la carrera de un político de ese nivel podría haberse visto truncada por una limpiadora de un hotel negra que denunció esto. Se habló de conspiraciones, etcétera, pero esto fue posible allí, en Estados Unidos, y yo creo que no es un tema menor, porque en Estados Unidos sí que, a pesar de lo que estamos viendo ahora, de la decadencia de la gran potencia norteamericana, es verdad que han hecho un trabajo, llevan un recorrido mucho más profundo, de lejos, que de lo que lo hemos hecho aquí en Europa, aunque España no es de los peores países. Entonces, creo que en ese sentido fue importante que ocurriera allí y que se vinculara con el lenguaje del acoso sexual.
yo vinculé en algún artículo la idea del acoso sexual con abuso de poder. Creo que en última instancia lo que el Me Too y esta cuarta ola sacó a la luz fue esa idea de acoso como abuso de poder. Y nos obligó a recordar el caso de Anita Hill en 1991, cuando la denuncia al jurista Clarence Thomas por abusos sexuales, pues provocó esa gran convulsión también en Estados Unidos. Hoy sorprendería recordar, por ejemplo, que el acoso no conllevó nunca violación ni abuso, es decir, el acoso estaba vinculado al tema del poder, intimidar a una trabajadora aprovechando una relación jerárquica superior, esto es abuso de poder, que la presión que soportó Anita Hill fue tan grande que decidió abandonar el proceso, que Clarence Thomas consigue finalmente entrar en el Tribunal Supremo, que la historia ha dado la razón a Anita Hill, aunque los senadores en ese momento se la dieron a Thomas, y que Thomas sigue siendo juez de la Corte Suprema. Bien, os hablo de estos detalles porque creo que no son menores para entender también lo que sigue ocurriendo en estos momentos y esa idea del feminismo como la nueva Inquisición, como el puritanismo. Yo creo que es importante poner el foco en todo esto para empezar con una idea de reconocimiento de todo lo que han hecho todas estas mujeres a lo largo de la historia y por fin hablar abiertamente así del poder como lo estamos haciendo ahora. Y mi interpretación es que efectivamente estamos en un momento de inflexión, en una revolución que ha sido silenciosa durante muchísimo tiempo. Es verdad que esta revolución ha tenido algunas víctimas colaterales, es verdad que las propias feministas han denunciado o han hablado de determinados límites que deberíamos poner también. Por ejemplo, Margaret Atwood habló del derecho a la legítima defensa, pero también subrayó algo importante que me gustaría leer aquí. Decía Atwood: con demasiada frecuencia las mujeres y otros denunciantes de abuso sexual no pudieron obtener una audiencia imparcial a través de las instituciones, incluidas las estructuras corporativas, por lo que utilizaron una nueva herramienta como fue Internet, que no es un lugar donde circula el poder, sino que es el propio lugar donde se crea el poder en la actualidad. Internet es ese lugar donde se ha roto con una cultura de silencio que permitía mantener el statu quo, y todo lo que hace tambalear el statu quo es una muestra de poder que consigue por fin que algo se mueva. Y también es importante recordar, por ejemplo, que la campaña del Me Too fue activada por Alisa Milano en un tuit que decía: si todas las mujeres, y esta es una manera más de hablar de poder en sentido de arentiano, si todas las mujeres que han sido violentadas o asaltadas sexualmente escribieran "yo también, Me Too", como un estatus, podríamos dar a la gente algún sentido de la magnitud del problema. Inmediatamente esto se convirtió en trending topic, se hizo viral, con esa misma estructura de un tuit que conjuga el yo sumado al nosotras, siguiendo la misma lógica, si recordáis, de Charlie Hebdo con Jesus Charlie, que también se hizo viral en ese momento. Yo también soy Charlie, yo también me sumo a esto. Esto es otra forma de poder en sentido, como decía, arentiano. Pero el Me Too fue fundado en 2007 en una entrevista publicada en Democracy Now!, donde Burke explicaba que Me Too fue inspirado a través de lo que ella llama otro poder importante, que es el poder de la empatía. La cultura de la escucha, que es la que han puesto de manifiesto también y la que han llevado las mujeres a las instituciones públicas. Se crea un clima de confianza, por así decir, para que por fin las mujeres se atrevan a compartir experiencias, mensajes y palabras hacia mujeres que cuando deciden hablar no van a ser cuestionadas. Es decir, se crea ese clima de confianza gracias a ese poder de la empatía para expulsar el pudor y por fin hablar. Es decir, para que no se piense o no se ponga en un lugar prioritario el miedo a ser juzgada. El poder de ese statu quo se tambalea cuando hay otro contrapoder, como el poder de la empatía, cuya fuente está precisamente en esa pérdida de pudor para hablar y para contar. Gracias a esto,
se hace algo que el feminismo también ha hecho durante toda su historia, que es nombrar, el poder de nombrar, ¿no? Primero, de identificar fenómenos que no tienen nombre, que la sociología, porque eran consideradas exógeno a lo político, no eran relevantes. Se va nombrando gradualmente una práctica que es sistémica, que no tiene, como decían, un lenguaje sociológico, a pesar de que tiene un carácter estructural, pero aún no está nombrada. Y toda esa reflexión y debate es precisamente lo que surge a partir de este momento. Por eso yo creo que es muy importante tomar conciencia dentro de esta cuarta ola feminista, dejar de mirarse al ombligo, de que esto lo digo también por algunos debates que está habiendo en la actualidad, del metafeminismo, por así decir, y creo que hay cuestiones muy importantes a las que el feminismo todavía tiene que dar esa prioridad. Y ojo, yo creo que estamos en un momento trascendental todavía para estas cuestiones. Consistiría, como decía anteriormente, en que el feminismo deje de mirarse al ombligo y repensarse para destabilizar la cuestión del poder. Probablemente haya sido Mary Beard, seguramente todas y todos la habréis leído, la autora que ha explicado con más brillantez y claridad cómo se expulsa a las mujeres, su presencia y su voz, de los espacios de poder y de toma de decisiones. Y ojo, que aquí también me gustaría ser muy clara, la visibilidad y la presencia no siempre implica poder. Es decir, que el poder hay que ejercerlo y no siempre un cargo político implica que tú ejerzas ese poder. No siempre implica esto. Desde Homero ella nos muestra cómo una parte integral del crecimiento de un hombre es, en primer lugar, aprender a controlar lo que él dice en público y, por otro, y al mismo tiempo el de silenciar a las mujeres, ¿no? Su poder, decía en una entrevista maravillosa, es directamente proporcional a su capacidad de silenciar a las mujeres, de silenciarlas del discurso público de la autoridad, con autoridad, se entiende, ¿no? De la charla, del cotorreo, de los chismes, es decir, que las mujeres hablen con autoridad en ese espacio público. Y muestra una visión histórica amplia de la relación entre ese momento que describía Marina antes, de silenciar a una mujer, y algunas de las formas en las que las voces de las mujeres no son escuchadas en público, en nuestra cultura, no son respetadas igual que se las respeta que a sus homólogos, y esto sucede hoy. Esto está a la orden del día, desde los escaños del Parlamento hasta los despachos de cualquier lugar de negocio. Es una sordera conocida que fue parodiada con elegancia en una vieja viñeta de la revista Punch, en la que decía un directivo: «Es una sugerente idea, señora Trix. Quizá alguno de los hombres aquí presentes quiera hacerla». Pues bien, ella lo pone en relación con agresiones que siguen recibiendo hoy las mujeres cuando hablan en público, y yo creo que Mary Beard no va desencaminada. Las investigaciones académicas, y perdonad que me ponga muy pedante aquí ahora, pero esto es importante decirlo, muestran que muchos impedimentos informales, es decir, a pesar de que tengamos ese permiso, ese reconocimiento formal a ejercer poder, todavía existen muchos impedimentos informales en la paridad de participación y en la voz que pueden subsistir incluso después de que hayamos sido autorizadas, ¿no?, formal y legalmente a hablar. Los hombres, sobre esto hay evidencia empírica, tienden a interrumpir a las mujeres más de lo que ellas los interrumpen a ellos. Tienden también a hablar más que las mujeres, haciéndolo con más frecuencia y durante más tiempo. Las intervenciones de las mujeres son ignoradas o no reciben respuesta más a menudo que las de los hombres. El sesgo de género afecta también al volumen de citaciones recibidas, es decir, que los hombres se autocitan siempre a sí mismos con mucha más frecuencia y tienden a incorporar referencias mayoritariamente de hombres. Por tanto, lo más interesante aquí, yo diría, es la vinculación de la voz y la presencia con el tema del poder. De hecho, una de las publicaciones más emblemáticas de Mary Beard es esta: Mujeres y poder.
al expulsarlas de la conversación pública, los temas de debate que afectan a sus vidas, por ejemplo, a crear un orden social o cultural o político, quedan totalmente desconectados de su experiencia y la manera en la que ellas lo expresarían. Y acabo con una idea que no quisiera dejar de mencionar. Es importante esta labor de resignificación de conceptos, de identificación de prácticas abusivas, tener ese poder para nombrar todo esto, de reconocimiento también a esas mujeres que ejercen poder de una manera masculina, de contestación de conceptos y categorías básicas que configuran todo ese orden político y social que nacen ya con un sesgo de género, como ciudadanía, como espacio público y privado. La propia democracia nace con un sesgo de género, es decir, necesitamos todavía buena teoría, buena evidencia empírica para definir los problemas, para representarlos, llevarlos a la agenda pública bajo las ideas, nuestras reflexiones y cómo queremos nombrarlos también nosotras e introducirlos en la agenda bajo esos temas adecuados. Y creo que esto es uno de los mayores desafíos para el feminismo actualmente, que está absolutamente vinculada con la cuestión del poder. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Y en tercer lugar, precisamente para llevar esos problemas a la agenda pública y con una amplia experiencia en ello, intervendrá Rita Maestre. Vale, muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas, a todos por venir. La verdad es que es un lujo estar en esta mesa, es un lujo también en estos tiempos, me parece, tener ratos presenciales y ver caras y no ver solo pantallas. Y además me parece que es de justicia reconocer el esfuerzo que habéis hecho por organizar en un contexto como este un congreso que haya salido así de bien. Me parece que es de mucha valentía y que merece mucho aplauso. La cuestión de la feminización del poder, de la feminización de la política, de la incorporación en el espacio público, en la agenda política, en la agenda institucional, de la agenda de las mujeres y de los sujetos que han estado sistemáticamente apartados de esa agenda, pues es, además de un tema fascinante, diría que el que más, o uno de aquellos a los que más tiempo le he dedicado en mi práctica política en estos 5 años, ¿no?, en los que he sido concejala del Ayuntamiento de Madrid. El primer punto que yo querría poner, que mencionaba Marina muy bien en su intervención, muy bien, estupendamente, mejor de lo que voy a hacer yo sin duda, es una cierta premisa conceptual, digamos. Cuando hablamos de feminización, cuando empezamos a hablar en el debate político de feminización hace 4 o 5 años, se produjo un debate sobre el uso del término y si el término debía utilizarse o no y a qué nos remitía, ¿no? ¿Era hablar de feminización una vuelta al esencialismo y, por tanto, asumir que las mujeres tenemos determinadas características, los hombres tienen determinadas cualidades, son las que son, vienen en el pack biológico y, por tanto, no se pueden cambiar? Había una parte del feminismo que decía, ojo, eso no lo aceptamos, no lo queremos. Incluso, aunque aceptemos que esas cualidades y esos roles no son biológicos, sino que son construidos socialmente, si trabajamos en la esfera pública con el concepto de feminización, lo que vamos a hacer es, de alguna forma, reforzarlos y reiterarlos, cuando lo que queremos desde el feminismo es precisamente deconstruirlos, ¿no? y separar los roles de los géneros, o al menos complejizar la relación entre ambos. Yo creo, sin embargo, soy de la postura en este debate, que tenía sentido incorporar y utilizar y defender la palabra feminización, en primer lugar, por una cuestión, diría, de una cierta justicia histórica. Creo que al hablar de feminización del poder y de la política, lo que hacemos es poner en valor cualidades, afectos, sentimientos, prácticas que han existido siempre y que han existido siempre en la esfera de lo privado y en la esfera de lo no valorado. Es decir, son cualidades que no se han percibido como tales durante mucho tiempo. Al contrario, se las percibe como defectos, especialmente en el espacio público. Creo que es de justicia utilizar la palabra feminización precisamente para poner en valor lo que durante mucho tiempo no se ha valorado: la escucha, la empatía, la debilidad, la fragilidad, la vulnerabilidad, el trabajo en equipo, las relaciones y los afectos. Han existido siempre y, sin embargo, nunca han
nunca han valido la pena, al menos en el ámbito del poder y del espacio público, ¿no? Y por lo tanto yo sí defiendo que hay que usar esta palabra precisamente para poner en valor, incluso para ponernos en valor como sujeto de alguna forma, sin que eso signifique asumir, creo, que existe algo así como una figuración normativa de la mujer, TM mayúsculas, hay una, tiene estas cualidades y la que no las tiene, pues es que no es mujer, ¿no? Entonces hay que moverse, yo creo, en la complejidad o al menos yo intento moverme en la complejidad entre esas dos polaridades. Además, creo que era un debate que tenía un punto degeneracional, de alguna manera, creo. Había una, ¿no? Digamos que las generaciones... Yo discutía con mi madre como feminista me decía, esto no lo entiendo, esto de que ahora hemos peleado tanto para que ahora resulte lo que somos, son mujeres, madres que escuchan y somos empáticas, esto choca con mi forma de entender el feminismo, ¿no? Yo creo que también había ahí, como muchos de los debates del feminismo, una cuestión generacional. ¿Cuántas cosas son para mí feminizar el poder y feminizar la política? Son muchas. Como también decía muy bien Marina desde el principio, el poder no es neutro, el poder está construido en torno a la identidad, las necesidades y las cualidades de lo masculino más que del hombre y, por lo tanto, toda incorporación o toda transformación de ese poder no es que lo dote de sentido, lo que hace es desvelar que no ha sido nunca neutro y que siempre ha estado caracterizado por determinadas cualidades. Para mí tiene que ver con traer al centro del debate político, al centro de la agenda institucional, los problemas que han estado ocultos precisamente por estar feminizados, porque no se habla de ellos, no se los tiene en cuenta, no los diagnosticamos, no los vemos, precisamente porque son problemas feminizados, que son la desigualdad económica, que es la violencia sexual, que es el reparto injusto o desequilibrado de los cuidados en el sostenimiento de la vida en las sociedades modernas, ¿no? Y es colocar, por tanto, en el centro la agenda de redistribución, la pregunta de cómo se crea y cómo se reparte y se distribuye el poder, cómo se crea y se reparte y distribuye la riqueza, y si nos gusta ese reparto y esa distribución, y si queremos cambiarla. Y por eso consiste en traer al centro del debate una perspectiva que mire a todo lo demás con esa perspectiva de género. Es decir, durante mucho tiempo lo que pasaba en un ayuntamiento es que existía una concejalía de mujer, que hacía cosas de mujeres, como exposiciones de mujeres, ¿no? Está bien, creo que es mejor que incorporemos la perspectiva de género al pensar todas y cada una de las políticas públicas que se hacen en una ciudad. Eso es feminizar el poder, eso es poner en el centro las necesidades y los problemas de una parte de la población y hacer un esfuerzo desde el principio para cambiarlos. Creo, que no se me quede sin decir, creo que en la feminización del poder, que también ha sido una parte importante del debate en estos años, si valía con que hubiera mujeres, o las mujeres efectivamente tenían que hacer cosas distintas, y yo quiero dejar también clara mi postura al respecto, que haya mujeres, que la representación política, institucional, empresarial, cultural, sea representativa realmente de lo que es la sociedad, es decir, que los espacios de representación sean paritarios no es en absoluto una garantía de que las cosas vayan a cambiar, pero es una condición sine qua non. Es imposible que en la agenda de la política, en la agenda del cambio, entren los problemas, las problemáticas, las necesidades, la mirada de las mujeres si no están las mujeres para contarlo. En ese sentido yo creo que hay que defenderlo fuertemente y no dar pasos atrás en ese sentido. Decía, feminizar el poder en la política tiene que ver con poner en el centro esa agenda o esa mirada, y en ese sentido no hablamos tanto de un debate teórico, ¿no? O no solo, digamos, un debate teórico-político, sino un conjunto de decisiones muy concretas. Cuando tú estás en una institución y tienes que decidir a qué dedicas los recursos, a qué dedicas el tiempo y cómo afrontas transformaciones grandes de algo tan grande como la ciudad de Madrid, ¿no? Tienes que pensar, por supuesto, en la lucha contra la violencia machista, tienes que pensar en el reparto de los cuidados, pero tienes que pensar también, y en mi experiencia como concejala casi fue lo más difícil, tienes que pensar y convencer a mucha gente que no está acostumbrada a mirar la ciudad con esos ojos, de que existe un impacto de género y una desigualdad de género en cómo se diseñan las calles, en el reparto del espacio público, en el transporte, en la movilidad, en todas y cada una de las decisiones de una política pública hay un impacto de género y, por tanto, debe haber, si queremos cambiarlo, pues un análisis, un diagnóstico y una búsqueda de soluciones. Yo me pasé 3 semanas, os lo prometo, 3 ruedas de prensa seguidas, yo las daba todos los jueves,
justificándome y explicando por qué habíamos hecho un impacto de género del soterramiento de la M30, que es una intervención urbana pues, importante, ¿no? ¿De qué manera había afectado esto a los hombres y a las mujeres del entorno? Me enfrentaba a la completa incomprensión, cuando no abierto desprecio de una parte de los periodistas que sencillamente no entendían de lo que estábamos hablando. Y les parecía que era, digamos, bueno, pues una de estas cosas como de las feministas, ¿no? Como que nos gusta perder el tiempo haciendo informes. Y en realidad no era tanto solo, digamos, una responsabilidad o una culpa de aquellos periodistas en concreto, sino la realidad de que se sigue percibiendo y mirando y analizando un organismo profundamente complejo como una ciudad, considerando que esa ciudad, ese espacio público, el reparto que se produce en esa ciudad es neutro. Es así, y así fue y es igual para todos. Cuando bajas a lo concreto y bajas al análisis concreto de las políticas públicas y a cómo afectan y descubres que, por ejemplo, y seguro que a pesar de lo que por lo menos yo pensaba antes, los hombres utilizan un 20 o 30% más el coche que las mujeres en una ciudad, y entonces haces la encuesta de los usos de transporte público, entonces el transporte público es utilizado en un 65% más por las mujeres que por los hombres. Y sin embargo el espacio público, creo que estamos todos de acuerdo en que está bastante más ocupado por los coches que por los autobuses, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué hay ahí? Pues ahí, claro, nadie deliberadamente ha querido fastidiar a las mujeres, está claro, pero lo que hay es una política de diseño de la ciudad, una política de diseño de movilidad que no tiene en cuenta esa diferencia y que, de hecho, sigue sobrerepresentando y teniendo más en cuenta las necesidades de una parte de la población o de otra. O, por ejemplo, haces un análisis de seguridad en un barrio, ¿no? Y haces una encuesta para ver si la gente está contenta o no con la seguridad. Y te sale pues una cifra redonda. El 80% de los vecinos del barrio de Chamberí están contentos, ¿no? El número es un 80 y dices, ah, bueno, vale, bien, es un buen número. Cuando bajas a mirarlo en lo cualitativo, ese 80% no es igual. Y la percepción de seguridad en determinadas calles que no están iluminadas, en parques por donde no hay actividad por la noche, en zonas incómodas, pues ahí el 80% se convierte en que el 80% de los hombres están cómodos en esos espacios y el 10% de las mujeres no lo están, ¿no? Si no haces el esfuerzo y no trabajas como política pública con el ojo siempre bajando a preguntar, después de la gran cifra, después de la respuesta unitaria, cuáles son las diferencias por abajo. Claro, si no haces eso, sigues haciendo una ciudad fundamentalmente para el mismo tipo de persona, ¿no? Un hombre blanco que va en coche, cuando la ciudad está compuesta mayoritariamente por otros tipos de personas que no son hombres blancos que van en coche. Y donde las diferencias de género en la percepción de la seguridad, en el uso del transporte público, como os decía, otra del transporte que me encanta, que recordaba el otro día, es que la Comunidad de Madrid hace una encuesta cada 10 años, ¿no?, sobre el transporte público y los usos del transporte público, el metro y la Renfe. Y entonces hay dos opciones para coger el metro en Madrid. Lo preguntan en la encuesta que le hacen a 200.000 personas en Madrid. Se puede coger el metro por dos razones: para ir al trabajo o por ocio. O sea, la opción, recoger a tus hijos del colegio, acompañar a tu madre al hospital, hacer cualquier otra cosa que forma parte del sostenimiento cotidiano de la vida, de los cuidados, es decir, algo más que no sea ir a un bar o ir a trabajar, simplemente no está contemplado en la encuesta. No es que esté mal medido, es que no se les ha ocurrido. No hay nadie allí que haya dicho, espérate, que el metro a lo mejor no se lo se coja para irte de copas o para ir a trabajar, ¿no? Bueno, pues eso es una política pública hecha sin ningún tipo de perspectiva y, por lo tanto, es una política que no es neutra, que está profundamente manchada, digamos, o de alguna forma definida en torno a unas necesidades y oculta de forma deliberada no, más bien, sistemática, otras. Creo también, no sé si con esto me meto ya en un... Bueno, ya... ¿Voy bien? Sí. Vale. Creo también, no quería... no sé si me meto un poco en un lío, pero bueno, si no lo podemos debatir después. Creo también que hablar de feminizar el poder no es solo incorporar al sujeto mujeres en el espacio público, no es solo incorporar las lógicas de las mujeres con todas las premisas que he puesto antes, sino que implica también, o debería implicar también, repensar la masculinidad
Y feminizar el poder es también repensar y modificar y transformar la forma en la que los hombres están en el espacio, la forma en la que los hombres ejercen el poder, ¿no? Yo en un lío, pero bueno, creo que puede dar pie a un cierto debate, pero creo que feminizar es también desmasculinizar y avanzar hacia una forma de ejercer el poder en la que efectivamente los roles de género estén menos definidos, donde precisamente podamos fluir unos y otras con más libertad en torno también a nuestras propias características. Cuando veía a Marina, yo también lo he sentido, ¿no? Tengo que hacer, para ejercer poder, para que me tomen en serio como concejala, tengo que gritar. Yo no soy una persona que no grito nunca. Tengo que hacerlo. Me lo he pensado en muchas ocasiones, ¿no? Tengo que ser dura para que sientan que efectivamente no se me puede tomar por el pito del sereno. Bueno, eso a mí me resulta, no sé, violento, tener que pensar en modificar mis actitudes o mis cualidades mías personales de Rita, ¿no? Para encajar y para ejercer el poder en torno a unas cualidades que no tienen nada que ver con las mías, ¿no? Que no son malas tampoco en sí, si no tiene nada de malo hablar más fuerte o hablar más flojo, ¿no? Simplemente me siento ridícula teniendo que disfrazarme o ejerciendo un papel para ser tenida en cuenta o para tener autoridad, ¿no? Aspiro a un mundo en el que pues pueda ser tenida en cuenta yo hablando bajito o mi compañero también hablando bajito y viceversa, ¿no? El problema es que efectivamente eso no solo no es así, sino que está lejísimos de ser así. Efectivamente, las mujeres tendemos en el espacio público a asumir los comportamientos o las cualidades clásicas de la masculinidad. Tanto es así que cuando hay mujeres que hacen un esfuerzo para comportarse de forma distinta en el espacio público, de lo que son acusadas es de debilidad y de fragilidad. Siempre lo cuento, pero Manuela Carmena, que los 4 años que era alcaldesa, que se caracterizaba precisamente por tener formas como alcaldesa y en el espacio público muy poco masculinas. Por ejemplo, voy a poner en marcha una medida y luego pues lo pienso y veo que no. Y entonces digo, pues es que lo he pensado, lo estaba pensando mejor y hemos valorado pros y contras y creemos que es mejor pues dar un paso atrás. Eso era sistemáticamente señalado como una profunda debilidad, como una enorme fragilidad. Eso es que no sabe lo que quiere, eso es que es una persona insegura, eso es que se mueve pues por, no sé, espasmos femeninos, no sé muy bien. Cuando yo creo que es bastante más razonable asumir que una vez se equivoca y con toda la tranquilidad, con una cierta tranquilidad, tiene que decir me he equivocado que seguir R que R hasta llevarnos a todos al abismo, ¿no? Me parece que es bastante más maduro y serio como forma de ejercer el poder. Sin embargo, toda la construcción que se intentaba hacer de ella en términos mediáticos y políticos era como la de una persona débil, pues porque era abuela. ¿Qué es una abuela? Pues una persona que te da rollitos, ¿no? Entonces, pues no puede, ¿cómo va una persona que cuenta cuentos por las tardes, ¿no? Estar ejerciendo a la vez una gran autoridad política. Yo eso que lo vi mucho durante esos 4 años, ¿no? Toda una construcción cultural, mediática y política en torno a su figura, claro, me hacía todavía más de alguna forma sentirme obligada a no ser exactamente yo en el espacio público. O sea, si eso lo hacía Ana Manuela y es Manuela, imagínate que salgo yo y no sé, y hablo como hablo normalmente, ¿no? Pues efectivamente nadie me va a tomar en serio. Creo que queda un enorme camino por hacer, creo que ha habido muchas políticas y en eso estoy completamente de acuerdo con Marian. Toda mujer que ha llegado a un puesto de responsabilidad, vale, sé que si digo esto y como me incluyo en ese grupo, parece que me estoy echando flores a mí, me sacáis temporalmente del grupo. Las mujeres que llegan, en términos generales, que yo haya visto además de todos los partidos políticos, las mujeres que llegan a los puestos de responsabilidad son, en general, 3 veces más listas que sus compañeros. 3 veces más preparadas. 3 veces más inseguras y a la vez formadas bueno, es que justo ahora se me está ocurriendo un ejemplo cercano en el que esto no funciona, ¿no? Cercano y aquí reciente. No había pensado en ella hasta ahora. Pero en general, las mujeres que llegan adelante han hecho un enorme esfuerzo y tienen el mérito, yo creo, además, de ser valientes, que es algo que hay que ser bastante cuando pones la cara en el espacio público, ¿no? Tanto es así que la crítica extraordinariamente más dura, cruel, personal,
directa, hecha, en mi opinión, para erosionar y para hacer que en un momento dado te lo pienses y digas, mira, a mí esto es que no me compensa, a mí me compensa que insulten a mi familia. Me acuerdo una vez que, ya con esto termino, tristes anécdotas. Triste anécdota número 3, una vez que, estando en el ayuntamiento, todos los años hay un día que es el Día del Nudismo. Esto, pues si no lo sabéis, pues una cosa más que sabéis sobre Madrid, hay un día que es el Día del Nudismo, que es un día en el que se puede ir a algunas piscinas de Madrid sin bañador, cosa que se hace desde hace 30 años en Madrid. Vale. Pues el primer año que nosotros llegamos allí, cuando se puso en marcha el Día del Nudismo, que yo ni me había enterado porque era una cosa como que pasaba todos los años, pues de repente todos los medios se vuelven locos con Manuela Carmena instaurado el día sin bañador. Entonces yo me vuelvo loca, llamo a uno, nosotros, oye, que no la instaura Manuela, que es que lleva aquí esto con Álvarez del Manzano empezó, que era un señor bastante conservador, de verdad, esos titulares son falsos. Bueno, aquello fue una bola que no hubo forma de parar y que al día siguiente, cuando estoy leyendo el impacto de prensa, me encuentro con un artículo de opinión del Faro de Vigo, me parece que era, que se titulaba La abuela ninfómana y la nieta desnuda. Veníamos a ser, obviamente, Manuela y yo, en un relato semi-pornográfico y despreciable en cualquier caso, ¿no? Pues es una de las veces que lo ves, lo piensas, nos miramos y dices, ¿compensa esto? O sea, como un nivel de desprecio, de odio, de hostilidad, de hostigamiento tan grande, pues a veces piensas que no. Y está hecho, yo creo que para eso precisamente, ¿no? Está hecho para desincentivar a las mujeres en el espacio público, atacándolas de una forma claramente distinta que a los hombres. Por todo lo cual, creo que, por si había alguna duda, la pelea revolucionaria, como también decía muy bien Mariana, estoy totalmente de acuerdo, revolucionaria por feminizar el poder, el espacio público, la política, es una pelea por ensanchar la democracia, por ampliar los márgenes de la democracia y, por lo tanto, es, o para mí, por lo menos, como política, como activista y como ciudadana, pues la primera pelea, la primera batalla, la batalla primordial, en la que creo que se ha avanzado mucho en estos últimos años, pero quedan, efectivamente, pues muchas cosas por hacer. Y ya no me enrollo más. Muchas gracias. Me deja alguna cosa. De manera previa a comenzar el coloquio debate, por si tenéis cualquier duda, pregunta, me gustaría hacerle un pequeño resumen a Marina. Me ha comentado que tenía problemas con el audio durante la videollamada, entonces quería retomar unas ideas de lo que ha dicho Rita para ponerlas en relación con el discurso que ha ofrecido ella en la primera parte y para, ahora sí, dar pie a ese debate más sincronizado entre nuestras tres ponentes. En primer lugar, Rita nos hablaba, al igual que Marina, sobre la urbanización y las políticas públicas, cómo pueden afectar las diferencias de género que hay en la percepción de los espacios públicos, por ejemplo, relativo a la seguridad, relativo al transporte público, a los usos. También ahí hacía mención a esa economía de cuidados, que, por ejemplo, queda muy de lado cuando se realizan encuestas o cuando se toma en consideración los usos que se pueden hacer de la vía pública y de ese transporte. Otro de los temas que ha destacado Rita ha sido la masculinización del poder y la idea propia de masculinidad, en sintonía con lo que habías comentado. No solo las políticas no son neutras, sino que hay una masculinidad muy marcada en todas estas políticas y hay una idea probablemente, y en mi opinión, muy obsoleta, que tenemos que desmontar. Y, en tercer lugar, de manera más anecdótica, ha introducido el tema del tratamiento de los medios, de cómo en ocasiones los medios se dirigen a personajes públicos, mujeres, en cualquier tipo de esfera, pero especialmente en ámbitos de poder, en ámbitos de política, en ámbitos magistradas, etcétera. Y, pues eso, el tipo de comentarios, el tratamiento, los matices que se señalan cuando hablamos de una mujer y de un hombre, los distintos estándares que se tienen que cumplir y la dificultad extra que supone, ¿no?, ejercer una función de autoridad siendo mujer. El último de los temas, muy brevemente, que comentaré, también es el tema de mujer y edad. En esos comentarios, por ejemplo, cuando se hablaba de las formas de ejercer el poder de la anterior alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmena, y también, al hilo de ello, me hace reflexionar la mujer, a partir de una determinada edad, cómo se le puede considerar en el espacio público, cómo se la puede considerar en todas las esferas, y, sin embargo, cómo esa visión negativa se invierte en experiencia, en capacidad y en autoridad cuando hablamos de un hombre. Así que, si tienes algún comentario, me gustaría hacerte en primer lugar la palabra
otorgándote ese privilegio al estar de manera virtual. Y si os parece, si no hay ningún comentario al respecto, pues ya sí que podemos empezar el turno de preguntas o directamente entre vosotras proponer temas que a lo mejor por tiempo no hemos podido tratar, pero sí que nos interesa o os interesa que vayamos tratando. Marina. Perdón, lo siento, pero es que no he escuchado la pregunta. ¿Puedes repetirla en el micrófono, María? Porque es que no me llega más que tu micrófono. Ah, claro. Vale. Solamente el mío te llega. Pues espera, sí, que le paso el micrófono a María. Marina, voy a ser muy breve porque me voy a repetir un poco. Simplemente quería realizar un resumen de lo que ha comentado Rita para que de esta manera podamos... Esto lo he oído, más o menos. Pero la pregunta no la he entendido. Vale, me alegro. Pues la pregunta simplemente era si te gustaría aportar, te otorgamos ese privilegio de primera palabra, si te gustaría hacer algún comentario completando o simplemente pues, sobre lo que Rita y Marian han comentado y han compartido con nosotras, o si por el contrario prefieres que pasemos al turno de preguntas o te gustaría introducir algún tema para el debate que por tiempo hemos tenido que recortar. No, muy breve comentario sobre las cosas que se han dicho, que es, digamos, la dificultad de las mujeres en el poder. Yo os he explicado la dificultad que tenemos por el hecho de que entramos en un mundo regido por normas masculinas construidas por los hombres, es decir, lo que llamamos androcéntrico. A mí me gusta más utilizar en este caso la palabra androcéntrico que la palabra patriarcal, porque, digamos, puede que ya no exista una norma patriarcal tan dura, que prohibía a las mujeres, etc., pero que, por lo tanto, el androcentrismo es mucho menos visible, porque se presenta como lo normal, es decir, las cosas son así y no hay otra manera, y por lo tanto ni lo vemos, ni siquiera las mujeres lo vemos, hasta que, os he contado mi experiencia, ¿no? Hasta que nos damos de cruces y entonces decimos, ¿pero por qué pasa esto? Y entonces efectivamente nos damos cuenta del carácter androcéntrico. Pero hay otra cosa que es la dificultad que tenemos las mujeres por nosotras mismas. Y es la siguiente, en la socialización, y no voy ahora a desarrollarlo porque saben que no tenemos tiempo, pero en la socialización de hombres y de mujeres es absolutamente diferente desde que la criatura nace. Y entonces toda la socialización de las mujeres ha estado y está todavía dirigida a que la mujer es el objeto, la mujer se calla, la mujer es la espectadora, la mujer, por lo tanto, digamos, cualquier intento de la niña ya de tomar protagonismo se le corta. Se le corta de manera que incluso por parte de la madre, de la maestra, etc., no es consciente ni es una voluntad, pero resulta inadecuada. Entonces se le corta. Entonces, digamos, lo que interiorizamos es que querer poder, ejercer la palabra, utilizar la palabra en público. Se dice, las mujeres son muy habladoras. Cuando vemos lo que ocurre en público es al revés. Hablan mucho más los hombres, por ejemplo, se han medido mucho en situaciones en televisión, etc. Hablan mucho más los hombres. Pero si habla una mujer se dice, intervinieron mucho, porque lo raro es que las mujeres intervengan, por este decir, ¿no? Va siendo menos, pero todavía. ¿Por qué? Porque hay siempre, digamos, la sensación de que si tú quieres tener poder o protagonismo, eres demasiado ambiciosa, no te comportas exactamente como una mujer que te habrás creído. Y entonces las mujeres se nos ha inculcado el miedo a lo que se diga de este tipo. Es decir, y resulta que, esto lo he visto, por ejemplo, yo he trabajado mucho con escuelas. Entonces, cuando una mujer pues, se postula para ser directora de la escuela, muchas veces hay algunas que dicen, bueno, ¿qué se habrá creído ella? Que se postula un hombre, todo el mundo es normal. Me ocurre mucho en charlas públicas donde hay 90% mujeres y 10% hombres. Termino de hablar, ¿quién levanta el dedo para hablar? Los hombres. Es un 10% y a veces monopolizan el debate. Las mujeres están ahí dudando porque están interesadas, pero es como que tomar protagonismo, destacarme, porque fijaos, nos pasa una cosa,
Mientras hemos estado todas oprimidas, había eso que se llama el rebaño, ¿no? Todas hacíamos lo mismo. Entonces, a la que una destaca, incluso las otras, es como, bueno, ¿por qué está así o no? ¿Qué se habrá creído? Entonces, todo empieza en la socialización, ¿eh? Y tenemos, esto también lo hemos comprobado mucho empíricamente, tenemos muchas demostraciones de cómo las mujeres, son mujeres jóvenes con títulos universitarios que han viajado solas, han dado la vuelta al mundo, son capaces de todo y sin embargo, frente a determinadas pruebas queda claro la baja autoestima que tenemos de nosotras mismas. El miedo siempre al que dirán, a que si yo me atrevo a esto, si yo tomo una palabra, van a creer que soy demasiado, me impongo demasiado, cosa que los hombres al revés, se estimulan que lo hagan. Y entonces muchas veces pues vemos hombres que se ponen a tener protagonismo, que intentan tener protagonismo, meten la pata hasta el cuello, porque realmente no importa lo que tienen que decir, no vale nada. Pero como se les ha estimulado a imponerse, no le tienen miedo, porque es raro que a un hombre se le critique por el hecho de que quiera tener protagonismo. Y eso es algo que está también en la base de nuestra relación con el poder. Muchísimas gracias, Marina, por tus palabras y, bueno, siguiendo un poco lo que habías comentado, vamos a hacer otra vez esa prueba, a ver si en este turno de debate también son los hombres los que se animan con cierta... O por el contrario, son las mujeres las que alzan la mano, alzan la voz y comienzan un poco pues, a debatir y a compartir al menos sus experiencias. Así que, si os parece, vamos a recibir preguntas tanto del streaming, por redes sociales, en el canal de YouTube del Círculo de Bellas Artes o incluso de manera presencial, obviamente. Cualquiera de vosotros alzad la mano y comenzamos con ese turno de preguntas. Alza la voz, ponte de pie para que te podamos escuchar mejor. Sí. Estamos hablando últimamente de limitación del poder en los medios porque, bueno, en Estados Unidos hay haciendo un poco Ruth Bader Ginsburg del Supreme Court, una mujer que supuso un cambio pivotal en la forma de aprobar leyes que tuvieran que ver con mujeres. Y gracias a eso se está citando ahora mucho cosas que ya dijo en su momento. Y una de las citas que más ha estado repitiéndose, una entrevistada le preguntó una vez ¿cuándo habrá suficientes mujeres en el Supreme Court? Y ella dijo que cuando todas sean mujeres, a lo que todo el mundo reaccionó muy negativamente, ¿por qué? Y ella simplemente contestó que hemos tenido durante muchísimos años todo hombres y nadie dijo nada. Y hemos hablado, Marina ha hablado de paridad y Rita ha hablado pues, de desmasculinización y de otros términos, y pues quería un poco proyectar esa pregunta de vuelta. ¿Cuándo habrá suficientes mujeres? ¿Y es eso lo que necesitamos, más mujeres? ¿Cómo se ve realmente la feminización del poder? ¿Cómo lo ven cada una de nuestros ponentes? La feminización del poder en la vida real. ¿Cuándo tendremos un poder paritivo? Gracias. A ti. Marina, repito la pregunta. Sí, por favor, porque no consigo entenderos. Intentaré ser breve. A raíz de la muerte de la jueza Ginsburg del Tribunal Supremo de Estados Unidos, una de las asistentes al Congreso nos plantea esa disyuntiva de cuándo serán suficientes mujeres respecto a una frase bastante conocida que se ha hecho viral tras su muerte de que hasta el momento en el que todas lo sean, ¿no? Como ha sido durante parte de la historia, no habrá suficientes mujeres en el Tribunal Supremo. Entonces, por lo que yo creo entender, y además creo que puede servir al debate, plantea la diferencia entre, primero, a nivel cuantitativo, cuándo es suficiente o cuándo es necesario, cuánto se puede tener, y también, y esto ya más como una percepción personal que creo que puede completar bastante bien el comentario de la compañera, a nivel cualitativo, cómo se debe desarrollar, porque claro, los demócratas, los republicanos tenían varias candidatas de perfil muy conservador, finalmente la nominada, Barrett, es una mujer jovencísima, una persona también con una carrera brillante, pero sin embargo muy masculinizada en el fondo y en las propuestas.
Entonces, si te parece, por los problemas de audio te doy de nuevo la prioridad en la palabra, pero es una pregunta que se refería tanto a ti como a Marian y a Rita. Bueno, pues muy breve. Vamos a ver, no hay un número determinado. Siempre se ha pensado que en cuanto hubiera un 30% aproximadamente de mujeres en una institución, esta institución de alguna manera cambiaría, ¿no? Porque las mujeres podrían actuar juntas. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, os cuento una experiencia personal. En el Ayuntamiento de Barcelona, en cierto momento, intentamos poner de acuerdo a las concejalas de los diversos partidos para una serie de iniciativas. Tuvimos una reunión y fue estupenda, iniciativas feministas, por así decirlo. Bueno, tuvimos una reunión y fue estupendamente. Pero luego, cuando ellas regresaron a sus partidos, a los grupos del ayuntamiento y contaron que nos habíamos visto y que habíamos tomado decisiones conjuntas, les dijeron, ¿qué hacéis? ¿Cómo estáis apoyando al equipo de gobierno? Esto no. Y entonces les contaron. Es decir, como todavía el poder real es poco, pues entonces es muy fácil el que cambie. Y luego hay otra cosa, que es que, como os he dicho, no basta con ser mujer. Hay mujeres muy serviles con el poder, hay mujeres muy serviles con los hombres y con las masculinidades y que incluso se aprovechan de esto y muchas veces incluso los partidos nombran para cargos a mujeres que son especialmente, digamos, poco feministas, ¿no? O digamos que son complacientes con los hombres que mandan. Esto lo hemos visto muchas veces. Entonces, bueno, pues yo insisto, lo importante es que sean mujeres feministas. Y si son hombres que se van acercando al feminismo y van, digamos, adquiriendo sus formas de pensar, pues es estupendo. Pero porque no es una cuestión de sexo, es una cuestión de mentalidad. Y entonces las mujeres adquirimos más rápidamente la mentalidad feminista, por supuesto, porque para nosotras era salir de la mujer o salir del hoyo. Pero hay muchos elementos del feminismo que favorecen también a los hombres. Entonces yo diría que ahora ellos necesitan mucho más que nosotras para romper con un género que es nefasto para ellos. Bien, entonces, por lo tanto, tenemos que promocionar mujeres, pero sobre todo mujeres que tengan un pensamiento feminista y que tengan voluntad de lucha y que tengan voluntad de ponerse de acuerdo entre ellas, incluso al margen de los partidos, para poder llevar adelante políticas feministas. Muchísimas gracias y bueno, ahora cedo a Marian. Seguimos con el orden de... Vale, pues yo creo que a nivel cuantitativo la cosa es muy simple. Cuando se refleje a la sociedad, si en la sociedad incluso hay más mujeres que hombres, pues eso tiene que tener una proyección también en las instituciones, y es que es de cajón. Es también lo que está pasando con la candidatura que está presentando Trump. Si al final se queda 6-3 a favor de los conservadores, bueno, pues ese órgano constitucional no va a reflejar la pluralidad social y, por tanto, va a tener un gran problema no ideológico, sino de equilibrio que forma parte del propio sistema democrático. Entonces, yo creo que la respuesta es muy simple en este sentido. Y aquí sí que quiero repetir lo que acaba de decir también Rita. Yo decía anteriormente que la visibilidad o la presencia no necesariamente implica poder muchas veces, que el poder hay que ejercerlo y esto es complicado, pero esto no quiere decir que no sea necesario esa lucha y que no se puede dar un paso atrás en las cuotas, por supuesto. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con Rita, no se puede dar un paso atrás en esto, pero también hay que tomar conciencia de que a veces el hecho de que haya muchas mujeres no implica que estas mujeres tengan necesariamente poder, ¿no? Que hay que combatirlo. Yo creo que en esto estamos de acuerdo las tres, tanto Marina como Rita como yo.
Y a nivel cualitativo, yo creo que también la pandemia, aparte de todo lo que nos está enseñando en ámbitos como el estado de bienestar, como la gestión, la pura gestión, yo creo que está suponiendo también un test de estrés de género. Está dejando desnudos a esos hombres fuertes, esa raza de políticos que venía de la ola populista como Trump, como Orbán, como el propio Putin, por ejemplo, está dejando de alguna manera desnudos una forma de ejercer poder como Boris Johnson. Yo creo que los adalides ahora mismo de esos hombres fuertes que han quedado absolutamente desnudados con la pandemia han sido ese mundo anglosajón con Trump y con Johnson. Y sin embargo, los países que mejor están sabiendo gestionar la pandemia son países gobernados por mujeres que no están haciendo algo extraordinario y que yo tampoco atribuiría cualidades específicas de las mujeres, como decía anteriormente Rita, ¿no? Esto no tiene que ver con que seamos naturalmente así, tiene que ver con roles de socialización o tiene que ver con formas, con usos, pero salgamos de la política de la identidad en este sentido, ¿no? Lo que están haciendo estas mujeres simplemente es que han sido asertivas en el momento en que tenían que serlo y aquí han dado una muestra de validez y de coraje a todos los gobernantes del planeta, incluido el nuestro. Han sido valientes, han sido eficaces, han tenido muchísima determinación a la hora de tomar esas decisiones y se han centrado en eso, en la pura gestión. Entonces, a nivel cualitativo, yo hablaría de esto, de este ejemplo que estas mujeres están dando en la actualidad con la gestión del coronavirus. Vale, pues yo muy breve porque la verdad estoy muy de acuerdo y lo han explicado mejor de lo que voy a hacer yo Marina y Marian antes. En términos cuantitativos creo que efectivamente la representación, cuanto más representativa sea, valga la redundancia, mejor es y que por lo tanto, pues, ¿cuál es el número? Pues el número que represente a las mujeres, al porcentaje de mujeres en una sociedad, ¿no? En términos cualitativos, idealmente, entiendo, ¿cuándo dejaría de ser necesario que hubiera muchas mujeres? Cuando hubiéramos acabado con la desigualdad de géneros y por lo tanto no necesitáramos, digamos, unas como nuestras delegadas sindicales en la Corte Suprema o en cualquier otro espacio para defender las problemáticas, las necesidades de una parte de la población. Pues sí, creo que eso está lejos. No digo yo que no vaya a llegar en algún momento y lucharemos por ello, pero bueno, tiene pinta de que le queda unas décadas todavía, ¿no? Pues probablemente si eso llega en algún momento, pues necesitemos menos tener unas representantes elegidas para defendernos porque hayamos reducido esa desigualdad y esa violencia que sigue siendo pues el pan de cada día en la mayor parte del planeta. Siguiente pregunta. Sí. A mí me gustaría preguntar si los rasgos tradicionalmente asociados a la feminidad son deseables en lo público por ser femeninos o si hay algo más, es decir, si está también expuesta a la crítica a esos valores tradicionalmente. ¿Quieres comenzar tú, que en esta última pregunta... Vale. Ya sí, vamos. Vale. Pues es que me parece que es una de las preguntas como más importantes y tampoco te creas que tengo yo clarísima o súper cerrada la posición, ¿no? Me muevo. Creo, por una parte, que esto lo dice Clara Serra y tiene toda la razón. Mucho ojo con que a ver si en el reparto de roles nos vamos a quedar con la escucha y el diálogo nosotras y la inteligencia, la táctica, la estrategia, la asertividad y el poder ellos, ¿no? Que sería un negocio bastante malucho. Entonces, con esto estoy de acuerdo en primer lugar, ¿no? Vamos a ver si ampliamos o complejizamos nuestras formas de ejercer el poder, de alguna forma sacando lo mejor, entiendo yo, ¿no? de cada uno de esos roles tradicionales. Es decir, no tiene nada de malo ser asertivo, no tiene nada de malo estar seguro, no tiene nada, de hecho es muy bueno estar segura de una misma, no tiene nada de malo tener claro que quieres hacer una cosa y tirar hacia adelante.
Tiene de malo, sí, pretender ser pues un político ultrapoderoso con capacidad de gestionar todos los problemas. Tiene de malo, ¿qué tiene de malo? Que es falso, que es mentira, que es una ficción. ¿No? Esta posición, efectivamente, del político que lo tiene todo controlado y sabe de todo. No, te lo has estudiado antes, no pasa nada por decirlo. Como todas, quiero decir. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que, o al menos tal y como yo pienso en mi práctica política, es en la de intentar rescatar y utilizar lo que me parecen buenas prácticas en la política, y eso implica incorporar a la práctica de la política pues muchas de esas cualidades tradicionalmente femeninas que defiendo, que son buenas y que, en mi opinión, hacen mejor a la política. Tener empatía, tener sentimientos y compadecerse de las cosas que pasan en lo grande y en lo pequeño, en un problema grande en una ciudad o en la historia que te cuenta una vecina en el metro, estoy 100% convencida de que hace mejor a la política, hace mejor las políticas públicas. Es una buena práctica, y es una buena práctica que, digamos, incorporamos desde el conjunto de las prácticas de lo femenino, que hace mejor a la política. Entonces, yo lo que creo, o al menos tal y como yo afronto mi vida política, es intentando incorporar lo mejor de los dos mundos, pero valorizando de alguna forma o reforzando el valor, poniendo en valor especialmente la parte que siempre ha estado oculta, la parte que siempre se ha criticado, la parte que sigue señalándose más. Me he alargado un poco, perdón. Para el streaming y para Marina también estábamos hablando un poco de esa fusión de lo masculino y lo femenino, ¿no? No se trata de bandas, no se trata de un rol cerrado, sino de compaginar y de crear, como decíamos, algo nuevo y algo que dé respuesta realmente a la sociedad en su conjunto, sin exclusiones. Ahora, si os parece, pasamos a otra pregunta. También los hombres pueden preguntar, ¿eh? No pretendíamos intimidar. Así que si os parece, como de tiempo vamos regular, podemos hacer una ronda, recoger 2 o 3 preguntas para las ponentes y dar por acabado el coloquio. Aquí. Sí, no, Sí, pues sí. quisiera preguntar en general, me vienen a la cabeza todas esas prácticas que muchas veces desde la teoría, como hay consenso, y luego pues, en las prácticas políticas pues se ve que en el ámbito como de lo posible pues cuesta a veces a concretarlas. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza el movimiento abolicionista y a Carmena y no sé si en la Comisión del Barro pues sí que fue algo controvertido porque pasa a veces, ¿no?, que en las prácticas políticas pues cuesta formular máximas como sería al abolicionismo y llevarlo a la práctica, y quería conocer vuestra opinión al respecto por las dificultades que se pueden encontrar en asuntos como propuestas como el abolicionismo una vez se quiere materializar, y cómo creéis que se pueden estructurar también el discurso de fomentar cómo esos caminos paso a paso, digamos, o si es fácil exclusivamente llevarlo a cabo en esos medios de comunicación que también han salido en el tema. ¿Estás preguntando concretamente por el abolicionismo o por las prácticas Sí, por las determinadas? También a otros ámbitos. ¿Pero en qué sentido? O sea, ¿de estrategia De estrategia política. De estrategia política. Bueno, yo es que creo que algunas cosas van a caer por su propio peso. O sea, y esto conecto con la pregunta de la compañera anterior, cuando hablabas de si hay que valorar esto o no, porque forma parte de una cultura, vamos a por así decir, de una historia, de una epistemología feminista, y por eso ya hay que ponerlo en valor. Yo creo que si algo está demostrando el devenir de los acontecimientos con la pandemia o la lucha contra el cambio climático, es que las herramientas que necesitamos tienen más que ver con todo eso que el movimiento feminista ha propuesto a lo largo desde su existencia prácticamente, que con otras fórmulas de gobierno y de gestión de los problemas que iban apareciendo. O sea, con la lucha contra el cambio climático, por ejemplo,
o con la propia pandemia, lo que estamos viendo es que somos interdependientes, que necesitamos de esa ética del cuidado, que tenemos que partir de estas bases fundacionales del feminismo si queremos de alguna forma solucionar estos problemas. Esto no quiere decir que sean consustancialmente femeninas y por esto son mejores, sino que forman parte de ese bagaje feminista que es el que está dando las respuestas y las respuestas más realistas a cómo solucionar estos problemas. Por tanto, creo que la fuerza de los hechos hará que no sea tan necesario un pensamiento estratégico como simplemente que al final las cosas nos acaban dando la razón. ¿Puedo intervenir? Sí, precisamente te iba a comentar que si te apetecía, porque creo que es una pregunta abierta para las tres. Bien. No, yo quería decir muy breve, porque es un tema muy amplio, pero digamos, mi manera de entenderlo es, tenemos que ir hacia la desaparición de los géneros, entendiendo por géneros los modelos culturales de hombre y de mujer que históricamente han sido vigentes y han ido cambiando a través de la historia, tal como nos hemos recibido nosotras y nosotros. Por lo tanto, tenemos que ir a la desaparición de los géneros. Quiere decir que seas hombre o seas mujer, pues puedes vivir como quieras con el único límite de no hacerte daño a ti mismo y a ti misma ni a los demás, ¿verdad? Pero esto no significa la desaparición de los sexos, porque ahora hay mucho lío con este tema. Los sexos son una realidad biológica, sería lo que sería estar ahí, y además supongo que tiene mucho sentido el que siga, ¿no? Pero como realidad biológica y de especie. Pero los géneros son modelos culturales y sociales, por lo tanto se pueden cambiar. Ahora, para llegar a la desaparición de los géneros, tenemos que volver a dar valor a todo lo que estaba implícito en el género femenino, toda la aportación tradicional de las mujeres, que no ha sido porque seamos por naturaleza, sino porque es lo que socialmente se nos ha encargado y se nos ha atribuido, ha sido devaluado, precisamente porque no teníamos poder y precisamente porque estábamos en sociedades patriarcales. Entonces, todo lo que es el cuidado, fijaos que, por ejemplo, muchas veces se decía los niños y niñas, bueno, ¿y tu mamá qué hace? No, mi madre no trabaja, mi madre no paraba de trabajar todo el día cuando estaba en casa, pero no era considerado ni siquiera trabajo, cuando en realidad el trabajo ha sido inmenso que han hecho las mujeres, ¿no? Entonces, hay que revalorizar todo el feminismo, porque si no lo visibilizamos, lo dejamos de lado de las mujeres y los hombres nunca entraron, bueno, pues no habrá quien cuide. Y esto estamos viendo ya con la pandemia, que es una aberración absoluta. La humanidad se ha basado en dos cosas fundamentales. Una parte en el cuidado, la reproducción, que no significa solo tener hijos e hijas, sino que significa cada día volver a recuperar las fuerzas, la energía, las condiciones para mantenerte en vida y para mantener en vida los de tu alrededor. Y esto es una parte. Y la otra parte es justamente producir lo necesario para que esto sea posible. Esto, que son dos cosas absolutamente indispensables, bueno, se ha dividido de modo que a los hombres les toca una cosa, a las mujeres otra. Esto, históricamente, ha tenido unas razones de ser, no entiendo. Pero ahora, esto no tiene sentido. Tenemos que deshacerlo. Pero no deshacerlo a base de que las mujeres hacemos lo mismo que los hombres y dejamos todo lo demás. Entonces se acaba la humanidad. Sino a base de que nosotros hemos entrado en la esfera masculina y ahora los hombres tienen que entrar en la femenina y hacer desaparecer poco a poco esta división entre femenino y masculino. Por ejemplo, hace un par de días estaba en un lugar de televisión y que se hablaba de los trans. Entonces, una serie de imágenes de hombres que van a un sitio donde se pueden vestir con gasas y señoras y tal, y muy contentos porque desean hacerlo así. Me parece estupendo que lo puedan hacer y me parece necesario que no tendrían por qué tener que esconderse por eso. Pero yo me preguntaba, ¿esto significa que asumen también el cuidado? Muchos de ellos eran hombres casados. Cuando van a su casa, realmente son ellos los que lavan la vajilla, friegan el suelo, paran el desayuno, se quedan en casa si la niña está enferma.
porque esto ha sido la feminidad históricamente, no ponerse triunfueros. Entonces, ¿entendéis? Tenemos que ir deshaciendo esta especie de división sexual del trabajo que en este momento resulta tan negativa, pero revalorizando lo femenino. Y yo creo que en parte el feminismo está en este momento en esto, y que muchas de las políticas que hay que hacer son precisamente las de revalorización de lo que históricamente ha sido el legado femenino, pero ahora para universalizarlo, del mismo modo que hemos universalizado el legado masculino, y por eso queremos poder, y por eso queremos saber, por eso queremos poder ejercer funciones en las que hemos sido históricamente apartadas. Muchas gracias, Marina. Y ya por último, intervendrá Rita para dar respuesta a esta pregunta. Pero no te vayas, nos queda la clausura y por supuesto que te queremos tenerte hasta el final con nosotros. Vale, yo había entendido la pregunta un poco por otro lado. Te había entendido que la pregunta tenía que ver, digamos, como con la complejidad de abordar cuestiones difíciles, ¿no? Como la abolición, la prostitución, y cómo en el espacio público, en el ámbito público, no se da con facilidad esa conversación sobre lo complejo. Yo creo que eso es efectivamente un problema de la conversación pública, no solo la feminista, sino del modo en el que nos hemos acostumbrado a leer la prensa, a escuchar los programas de televisión, a escuchar las preguntas y las respuestas, ¿no? En una conversación pública en la que no se valora la complejidad. Si alguien dice que algo es complejo es porque no tiene solución. Y, por tanto, lo que se incentiva son respuestas falsas, que son mentiras. No, esto lo voy a solucionar mañana. No, no lo vas a solucionar mañana. Ni tú ni nadie. La contaminación, no la vas a solucionar mañana, ¿no? Pero cuando tú abordas con complejidad y con madurez los problemas de una ciudad, pues de lo que eres acusado es de no tener respuesta, o de no tener una solución, o de no poder ponerla encima de la mesa pasado mañana, ¿no? Creo que eso es un problema grave, la verdad, porque sobre todo creo que nos obliga o nos lleva a los políticos, a los que hacemos política, a pensar en los ciudadanos como si fueran menores de edad, que no lo son, como si lo que estuviera esperando un ciudadano cuando vota es que alguien venga y le diga voy a chasquear los dedos y solucionar tus problemas, cuando en absoluto la gente es madura y razonable y, por tanto, comprende la complejidad de los problemas, ¿no? Pero creo que es un mal un poco de nuestro tiempo, que empobrece el debate político y que empobrece, por tanto, como la reflexión y la capacidad de encontrar soluciones buenas, porque nos hace perder mucho tiempo diciendo cosas que no necesariamente son ciertas o que no vamos a poder garantizar. Todo el tiempo que pierdes en una cosa no lo estás dedicando a otra bastante más útil, ¿no? Como buscar soluciones reales a los problemas. No sé si me he explicado muy bien o es una de mis pedradas sobre el debate público que, como he sufrido durante 4 años, 5 años, pues tengo muchas reflexiones al respecto. Sí, bueno, como decíamos, es un foro de debate y por supuesto que la respuesta también puede ser abierta y eso enriquece, amplía un poco las miras de las preguntas que por concepción tienen que ser limitadas a temas más concretos. Y ya por cuestiones de tiempo me gustaría dar por clausurada esta charla y, por supuesto, las charlas del sábado y las mesas ponencias que estamos teniendo durante este congreso, que con la de feminización del poder llegará a su fin. No así el congreso, que terminará mañana con una sesión en el Cineforum de temática queer. También resulta muy interesante y bueno, pues la verdad que la última intervención de Marina también me aporta ese extra para, bueno, deja el tema de sexo, género, si es natural o no, bueno, podemos verlo. Y si tienen interés, mañana profundizaremos y hablaremos de eso. Y en último lugar, me gustaría, en representación de todos los compañeros que han estado presentes en la organización de este congreso, les quiero ofrecer una serie de datos para, bueno, en primer lugar, de autosatisfacción, autorrealización, después de todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo durante estos meses, casi un año, como dije al principio de mi intervención. Hemos preparado en la práctica 2 congresos, al final solo se ha podido desarrollar uno. Y bueno, en términos de asistencia hemos tenido más de 700 invitados, a pesar de todas las restricciones. Hemos tenido prácticamente todas las salas llenas, más de 100 personas en lista de espera, que por distintas cuestiones no han podido acudir y además muchas personas que tuvieron que cancelar su asistencia por el confinamiento
parcial que sufrió la ciudad de Madrid la semana pasada, con lo cual desbarató bastante un poco la organización. Esta mesa, por ejemplo, para que se hagan una idea, un tercio de las asistentes o asistentes que iban a acudir tuvieron que cancelar esta reserva. Así que me gustaría agradecerle también a las personas que nos han seguido en streaming. Desde el jueves que empezamos este congreso hemos tenido cerca de 2000 reproducciones y además de preguntas y una intensa actividad, todos los vídeos quedarán grabados en el canal de YouTube del Círculo de Bellas Artes. Y por último, y no menos importante, me gustaría agradecer en nombre de todo el equipo que ha formado este congreso y de los estudiantes del grado de Filosofía Política y Economía en la Alianza 4 Universidades, al director del Círculo, a Valerio Rocco, por su apoyo, por su confianza, por su disposición completa y por habernos permitido y darnos la oportunidad de organizar en este espacio singular un congreso de tal magnitud. Muchísimas gracias. Muy bien. Esto es magnífico. La verdad es que, nada, la verdad es que el cierre, este es un cierre no cierre, porque efectivamente mañana en el Cine Estudio será el cierre completo, pero agradezco muchísimo este ramo y, bueno, aprovecho la ocasión para... Estoy un poco emocionado, como cuando me siento un poco Mister España o algo así cuando le dan el ramo. Pero no, lo que quiero decir ahora en serio es que de verdad estoy tremendamente feliz como director del Círculo de Bellas Artes de que esto haya tenido lugar. Como dije en la inauguración también, este es el Círculo de Bellas Artes que quiero, un círculo joven, un círculo abierto a los problemas de la sociedad, que sea un lugar de debate, sin cortapisas, un lugar de intercambio entre la universidad y la sociedad, donde realmente los estudiantes puedan encontrar su lugar para hacer cosas de estas y ojalá se hagan muchísimas más. Y bueno, en este rol híbrido que tengo, ¿no? Si como director estoy feliz, además de ver que la cultura es segura, que se han seguido todas las normas de seguridad, que todo ha funcionado a la perfección y quiero aprovechar para dar las gracias al equipo técnico, a todas las personas del Círculo que también han trabajado intensamente en estos días por ello. Pues como profesor vuestro, ¿qué os voy a decir? Cuando os animé, yo que tengo ahora una niña de 2 años, pues me siento como si casi todos fuerais mis hijos, estoy súper orgulloso, estoy realmente emocionado y cuando pues hace casi un año, ¿no? Que además me acababan de nombrar director del Círculo, fui a vuestra clase y os dije, oye, vamos a hacer un congreso. ¿Qué os parece? Y, ¿por un congreso? ¿Qué es esto? Pues ahora está materializado, está hecho, ha sido un éxito increíble en cuanto a números, como ha dicho Marina, pero también en cuanto a contenidos. Yo he ido a casi todas las charlas, he ido a las que he podido, y no lo he hecho solo por quedar bien o porque sea el director de esta casa, sino porque de verdad todas las que habéis propuesto me interesaban muchísimo. Y como decía también Gonzalo Velasco en la primera mesa, sin duda habéis hecho un congreso muchísimo más interesante del que yo hubiera organizado si me hubiera puesto a ello. Y eso es porque, un poco en línea con el título del congreso, habéis roto esquemas, habéis huido de lugares comunes y de cliché y también habéis quizás realizado un éxodo o un periplo por distintas disciplinas, haciendo honor a este grado en Filosofía Política y Economía del que procedéis y que es, creo, un grado excelente para poder pensar desde muchos lugares a la vez temáticas tan complejas como las que habéis traído a este congreso. Entonces, de verdad, gracias por las flores, pero son para vosotros. Gracias de verdad. Y ahora sí, nos despedimos de Marina. Te agradezco en nombre de todo el equipo haber estado presente, haber aguantado estoicamente la jornada, a pesar de los problemas técnicos y de las numerosas dificultades. Pero bueno, tu experiencia ha sido un plus y ha pasado desapercibido completamente. Hemos podido proseguir con completa normalidad. Un abrazo y espero que
que dentro de poco pueda ser real y no virtual. Así que muchísimas gracias por asistir. Me estar en Madrid con vosotros, pero... Lo sé, lo sé. Bueno, nos despedimos y nada, con un caluroso abrazo. Un aplauso.